Bueno, hola a todos y a todas los que se están sumando. ¿Me escuchan bien? Hoy vamos a estar hablando con Adrián Martín, que es un penalista, profesor. Y bueno, la idea básicamente es debatir un poco acerca del tema de las cárceles, que es un tema que está muy en boga últimamente, que se ha generado mucha mediatización y mucha problemática social también alrededor del tema. Y bueno, esta es en algún punto una charla para informar y para poder también discutir acerca de qué está pasando en las cárceles en este momento. Así que ahora lo voy a invitar para que se sume. Uh-huh. Una vez que terminemos con el vivo, lo vamos a guardar probablemente en nuestro Drive y en nuestro canal de YouTube para que los que no lo pueden ver en este momento lo puedan ver después también. Tenemos varios ya guardados, así que si quieren después chusmear, están los links en las páginas. Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Ahí se ve, ahí estamos bien, sí, Sí, perfecto, se escucha perfecto. Bueno, muchas perfecto. gracias por sumarte a discutir con nosotros. La verdad que este es un tema que teníamos ganas de discutir hace mucho tiempo y estamos muy contentos porque hay mucha desinformación dando vuelta alrededor de la cuestión de las cárceles y creemos que es muy importante generar este tipo de espacios con profesionales que sepan y que tengan información acerca de lo que realmente está sucediendo para poder también transmitir a los estudiantes y a la sociedad en general una idea más clara al respecto. Bueno, primero queríamos empezar preguntándote cómo estás vos y cómo estás viviendo este momento tan extraordinario. Bueno, bueno, como un momento extraordinario. Eh, en lo personal estoy trabajando en forma remota en todos los espacios donde yo trabajo. Yo trabajo como juez en un tribunal penal, subrogo en otro tribunal penal y tengo 4 espacios académicos, 3 de grado y uno de posgrado. El de posgrado ya era posgrado virtual, con lo cual estábamos un poquito más acostumbrados, pero bueno, trabajando en todos esos ámbitos y también en mi casa. Tal vez en algún momento escuchen algún reclamo, alguna cuestión. Tengo 2 niñas chicas, así que con mi compañera también estamos con esas, tratando de acompañarlas a ellas sin colegio y con todo lo que Sí, con implica, todo lo sin que eso colegio implica. presencial, ¿no? Pero todo lo que eso implica. Claro. Ahí, respecto de esa pregunta, me parecía interesante una reflexión que nos enviaron en un acompañamiento virtual en la Universidad de José C. Paz respecto a los docentes que estamos tratando de trabajar ahora desde la no presencialidad. Me parecía interesante también respecto de otras cosas que se dicen. No es que no pasa nada. Bueno, esto es un momento excepcional, es un momento realmente excepcional, que no lo elegimos, que se nos impuso, que tenemos que tratar de hacer algo con eso sin naturalizarlo, ¿no? Hay que hacer cosas, pero tampoco es una cuestión de no pasa nada. Claro, claro. Buenísimo. Sí, estamos más o menos todos en la misma ahora, acá en las casas, viendo cómo lidiar con este momento. Queríamos empezar charlando un poco para ir ya metiéndonos en tema. Antes de empezar con la situación por ahí más actual, teníamos ganas de que nos cuentes cómo venía siendo la situación de las cárceles antes de que empiece la pandemia. eh, Ujú. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo venía gestándose el problema ya de la sobrepoblación carcelaria y el resto de las problemáticas que conocemos que tiene el sistema penitenciario? Bueno, yo tengo algunas cosas yo había preparado algunas cosas para contarles. Una era esa, una era pensar. Me parece que lo interesante que podemos hacer es procurar pensar.
digamos, en este contexto, ¿no? No es poco habitual tener información, para decirlo muy entre comillas, en una lógica de 140 caracteres, donde impacta en cuestiones emocionales y donde a lo que nos lleva es a no pensar, ¿no? A reproducir, sea con cacerolas a las 8 de la noche, o sea con replicar mensajes, o sea con pelearse con el televisor o con lo que sea, pero hay una lógica de no parar a reflexionar, de no parar a pensar a ver si ese mensaje que llega yo puedo compartirlo o no, antes de replicarlo, ¿no? Y si para compartirlo no puedo obtener información. Muchas veces la información está disponible. Hace falta parar, mirarla, escuchar y tomar una decisión, que cualquiera puede ser, ¿no? No hace falta que sea una única decisión. Entonces, una de las cuestiones por ir a eso era pensar un poco el discurso de la emergencia, en este contexto de emergencia sanitaria, que en este contexto en particular se sube a otra emergencia, que era la emergencia carcelaria, que había sido declarada formalmente por el ministro de Justicia del gobierno anterior. En el año 2019 habían declarado la emergencia penitenciaria. La emergencia penitenciaria no es algo novedoso, ni en el país ni en la región. Habitualmente las cárceles están superpobladas. Es una habitualidad y no se resuelve, esto nos lo muestra la historia, no se resuelve construyendo nuevas cárceles. Hay múltiples fenómenos al respecto que colaboran para eso, pero uno puede decirlo rápidamente que si uno construye nuevas cárceles, esa nueva cárcel va a estar superpoblada en algunos años. O sea, no es la solución la nueva construcción de cárceles. Ahora, tampoco todo es lo mismo, ¿no? Tampoco es, bueno, esto siempre fue y será de la misma manera, entonces ya ni siquiera pienso. También hay que concebir también qué pasa con la emergencia penitenciaria. Y en particular, me parece interesante pensar, yo quiero ver si puedo mostrarlo, qué pasó con la tasa de encarcelamiento en los últimos años. Vamos a ver si se puede ver. La tasa de encarcelamiento habitualmente se mide, para no medirlo en términos absolutos, en términos de personas, porque también el país, todos los países crecen en términos de cantidad de habitantes, se mide en tasa, o sea, se mide en cuántas personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Entonces, eso permite evitar la dificultad de pensar en términos absolutos y poder comparar. En el año 2018, ahora voy a ver si lo puedo mostrar, pero las estadísticas que tenemos y que están accesibles a todo el mundo, o por lo menos a todo el mundo que puede ingresar a Internet, son las estadísticas del SNEP, que las publica el Ministerio de Justicia, y las publica anualmente. Tienen un retardo, digamos, el juntar la estadística, el analizarlas, el armar los cuadros, el armar los gráficos, lleva un tiempo. Lo que está disponible hoy es Argentina 2018, diciembre del 2018. No es una estadística tan vieja, y está todos los años. En breve seguramente estará 2019. Nos muestra, a fines del 2018, nos muestra que la tasa de encarcelamiento de Argentina es 213 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Eso nos dice relativamente poco, si no tenemos con qué compararlo. Si lo vamos a comparar con países europeos, ya que la tendencia siempre es compararse con países europeos, los países europeos, España está en la mitad, y tal vez es el país europeo con más tasa de encarcelamiento, por lo menos de europeos, del europeo occidental. Por decir números, digo, Francia 104, Italia 100, Suiza 81, Alemania 77, nosotros triplicamos a Alemania. Claro, me va a decir, bueno, pero en realidad en Latinoamérica, etcétera, 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 lo que ya habitualmente escuchamos. Y la verdad es que Argentina tiene una tasa de encarcelamiento
por ejemplo, bastante inferior a México, bastante superior a México, digo, por poner algunos números. Pero tal vez lo más interesante, porque siempre es difícil compararse con otros países, es la tasa de encarcelamiento de Argentina respecto de la propia Argentina. Es ese gráfico que estoy buscando pero no encuentro. Entonces los voy a... Acá los tenemos. No sé si se va a poder ver acá. A ver, vamos a tratar de saber si esto Intentemos. funciona. Intentamos porque si esto funciona, tengo algunos otros gráficos. A ver si funciona aquí. No sé si esto... A ver, yo tendría que moverlo para ahí. Ahí se ve un poco. Yo igual después lo puedo... Están en el SNEP. Pero básicamente podemos decir que Argentina tuvo entre el 2003 y el 2012-2013 una tasa de entre 123 y 150 presos cada 100.000 habitantes, personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. En el 2016 tenía 175, en el 2017 194, en el 2018 213. Probablemente en el 2019 la tasa sea superior y en el 2020 también. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Estamos encarcelando cada vez más gente por cada 100.000 habitantes. Primera Sí, cuestión. en relación a ese tema, teníamos Sí. una pregunta también, Dale, que era sí. si este incremento masivo que se provocó también mucho durante el macrismo de la población carcelaria tiene algún tipo de nexo causal fijo con el incremento del delito o quizás está más relacionado con un tipo de legislación justamente que criminaliza más. Bueno, probablemente, yo me animo a decir, eso no podemos pensarlo unicausalmente. Hay legislación que criminaliza más, hubo una legislación de hace pocos años que establece que para determinados tipos penales, personas condenadas para determinados tipos penales no tienen posibilidad de libertades condicionales, libertades asistidas, que son pocos meses antes del cumplimiento de la pena, antes eran 6 meses, en el ámbito federal ahora son 3 meses, que no tienen posibilidad de salidas transitorias, digamos, se ha endurecido la lógica legislativa, eso es relevante, pero tal vez no sea absolutamente relevante. ¿Por qué no es tan relevante? Porque más del 50%, en algunos lugares más del 60% de las personas privadas de libertad no tienen condena. ¿No? O sea, ahí también es un número a considerar. La gran mayoría de las personas privadas de libertad no tienen condena. En el sistema federal hay que pensar que es superior al 50%, en el sistema bonaerense es bastante superior al 50% de personas que no tienen condena. Eso quiere decir que son personas que están acusadas de un delito y que pudieron haberlo cometido, no cometido, que puede haber pruebas, no pruebas, que pueden ser inocentes, ¿no? Están encarcelados sin una condena. Para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, si le pasara eso, les parecería una gran injusticia que sin una condena estén privados de libertad. Sin embargo, es la gran mayoría, ¿no? La regla se invierte. Y después, por supuesto, puede haber cuestiones vinculadas a cuestiones más propias de qué delitos se cometen. Los medios de comunicación últimamente pareciera que han lanzado estas ideas bueno, asociadas a lo que Zaffaroni llama la criminología mediática, ¿no? El miedo, el pánico, el enemigo, y que en consecuencia van a salir en libertad personas que cometen homicidios todos los días o violaciones. Bueno, sobre eso también habría que mirar algunos números. El SNEP tiene algunos números para mirar ahí, y también hay que mirar los números de las personas que cometen delitos de robos, incluso sin violencia física, digamos, con fuerza en las cosas, o directamente hurtos. Y ahí también hay números, y también ahí podemos hacer alguna correlación sobre situación económica y comisión de delitos, sobre todo los delitos contra la propiedad de más leves o con menor grado de violencia. Estadística del 2018, en el sistema federal había más de 13.000 personas privadas de libertad. Menos de 1.000 estaban por un homicidio o un intento de homicidio. Menos de 800 por una violación o por un abuso sexual. Ahí tenemos, si quieren, 1.800. O sea, menos de un 15%. Hay 4.500 por robos. 500 por hurtos. 3.000 por violación a la ley de estupefacientes, pero solo 1.000 por tráfico.
y esto incluye no condenados. Estoy asumiendo que todas esas personas están privadas de libertad por un delito que tal vez no cometieron, porque no están condenados. En el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, los números son mucho más graves, digamos. En la provincia de Buenos Aires es el gran, por la cantidad de habitantes, pero también por otras cuestiones, para decir de alguna forma, el gran encarcelador. En el 2018 tenía 42.000 personas privadas de libertad en cárceles y 3.200 en comisarías. O sea, está instalado en la provincia de Buenos Aires esto de personas privadas en libertad en comisarías. O sea, lugares no preparados para que alguien esté más de unas horas. Claro. Respecto, bueno, los mismos números, respecto de homicidios o intentos de homicidios, 7.400, violaciones o intentos de abusos sexuales, 4.500, ahí hay 12.000 personas. Las otras 30 y pico de mil personas se dividen la mitad en robos, casi 1.000 en hurtos, 2.000 por estupefacientes, pero solo 70 por tráfico. O sea, el número, y esto de vuelta incluye no condenados, ¿no? Entonces, el número da cuenta de a quiénes se encarcela, a qué personas se priva de libertad. Y los otros números que tal vez me parece interesante que si se quiere ya mencionemos, tiene que ver con lo que preguntabas al inicio, que es la tasa de encarcelamiento, la tasa de emergencia carcelaria, ¿no? Lo que implica privar personas de libertad, a quienes, que incluimos no condenados, por qué delitos, incluimos muchos de delitos contra la propiedad y algunos bastante leves, y de qué manera encarcelándolos. Bueno, sobrepasando largamente el cupo. Es decir, muchas más personas de las que ingresan en un lugar, de las que pueden ingresar a un lugar, o por lo menos de las que se dicen que pueden ingresar. Digo, ahí quiero hacer una mínima disquisición, porque se habla mucho de cupo carcelario. Cupo carcelario no puede ser entendido por cantidad de metros cúbicos, ¿no? Lugares donde me entra otra cucheta. Deben ser entendidos como posibilidad de espacio para dormir, pero también espacio para moverse, espacio para, digamos, para poder caminar, servicios, salud, alimentación, trabajo, digamos, cuántos servicios se pueden brindar a las personas que están ahí, ¿sí? No es solamente metro cúbico. Sin embargo, en los últimos años, los últimos 2, 3 años, se habilitaron lugares no previstos para que personas estuvieran durmiendo. Por ejemplo, lugares para hacer gimnasia, lugares de esparcimiento. Básicamente en un gimnasio se ponen camas y entonces el cupo sube. Bueno, sube la cantidad de metros cúbicos para poner una cucheta, disminuye la posibilidad de que esas personas puedan moverse un poco más, digamos, ¿no? Hay que recordar que se supone que se están privados únicamente de libertad, no de los otros derechos. Claro. Sí, bien. Sobre eso, sí. No, esto que decís vos, que es muy interesante también pensarlo como esta bajada de línea mediática tan fuerte que hay, que construye un sentido común alrededor de las personas privadas de su libertad, que es muy distante a la realidad efectiva, y me pregunto cuál es nuestro rol como profesionales en algún punto para combatir ese sentido común que se genera, que ve a la población carcelaria como un otro peligroso, también para sostener que luchar por sus derechos humanos no va en detrimento de los derechos humanos de las víctimas. Cómo nosotros como futuros profesionales, en caso de las personas que por ahí ven este video, que son muchos estudiantes de derecho, podemos desinstalar esa idea tan arraigada en la sociedad, o por lo menos luchar para desinstalarla. Bueno, a ver, en primer lugar cualquier persona que estudia derecho o que de alguna forma tiene cierto acercamiento al derecho, tiene por esas mismas razones mayor posibilidad de tener algún grado de información específica. Entonces, una de las cuestiones es compartir información específica, no replicar sin más, y en ese sentido, por eso yo traía esta cuestión del SNEP, y hay otros 2 informes que me parecen también interesantes, que en algún momento le demos algún momento para que yo cuente algo de eso, que es el de Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires, y ese que publicó, creo que hoy o ayer, la Procuración Penitenciaria sobre lo que ocurrió en marzo del 2020. Y ahí hay números. O sea, los números no son neutrales, no comparto esto de datos, no opinión. Los datos, si yo los recorto o los muestro, están brindando una opinión, pero sobre los datos podemos opinar con alguna base que tenga algún correlato para intercambiar ideas.
O sea, la primera cuestión sería información. Una de estas informaciones sobre esto que se dice, esto es lo que yo decía hace un ratito, lo que mencionaba sobre el cupo carcelario. Solo para mencionar esto, a veces los números nos representan algo más concreto. Eh, Podríamos pensar, yo decía hace un rato que el Servicio Penitenciario Federal en el 2018 tenía 13.000, poquito más, redondeo, 13.000 personas privadas de libertad. Si nosotros consideramos la cárcel de Devoto, la de Seiza y la de Marcos Paz, digamos, hay otros lugares más o menos grandes, pero para pensar en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, que es en definitiva el espacio donde mayor tasa de contagios, digamos, estamos pensando en esta tasa, en esta emergencia sanitaria, en esos lugares, en estos tres centros de detención, había 1.850, 2.420 y 2.630 personas. O sea, sobre los 13.000 tenemos mucho más del 50%. Y de esos condenados, en Devoto casi 400, en Ezeiza 700, en Marcos Paz casi 800. O sea, de nuevo, acá la cantidad de personas que no están condenadas son muchísimas más. Son casi, la relación es casi 2/3, 1/3 en algunos casos, o 1/5, 4/5 en otros. Y el cupo siempre está por debajo. Ezeiza, por ejemplo, tiene un cupo para 1.970 personas y había 2.420 a fines del 2018. ¿No? Entonces, compartir esta información por ahí es la primera cuestión que como estudiantes de Derecho, como personas ligadas al derecho, se debería hacer. La otra cuestión es pensar en cada contexto y tratar de desagregar estas ideas de emergencias, no en este caso la emergencia penitenciaria, que parece que podemos correlacionarla con números, o la emergencia sanitaria, que podemos correlacionarla con números de personas contagiadas y muertas en el mundo en cantidad de días. Digamos, ahí parece que podemos discutir si esto es una emergencia sanitaria o no. Bueno, alguien lo podrá discutir, pero parece que tenemos números en la que la mayoría podemos coincidir que estamos ante una emergencia. Pero hay otra clase de emergencias que son las emergencias que nos muestran los medios de comunicación, lo que Zaffaroni llama la criminología mediática, que lo que hacen es asusar el miedo ante ciertas angustias, ciertas inseguridades sociales, ciertas asunciones de riesgo que tenemos que tomar en las sociedades de riesgos. Lo convertimos en miedo, buscamos algún chivo expiatorio y parece que de ahí, si logramos unirnos en contra de ese chivo expiatorio, algo de la angustia baja, y en realidad no baja nada. Lo que hacemos es seguir privando de derechos a ciertas personas, y no nos baja ninguna angustia, y si nos bajara tampoco sería justificado, ¿no? Entonces, ahí también hay que tratar de tomar estas ideas y tratar de desagregarlas. Pensemos lo que estamos diciendo. Entonces, una de las cuestiones vinculadas, desde una mirada, si se quiere, muy vinculada a esta situación coyuntural, y desde una mirada egoísta, muy individual, también podemos desagregar esto. O sea, pensemos que la emergencia sanitaria, o por lo menos lo que se ha resuelto como formas de abordar, de gestionar, de enfrentar de alguna forma esta emergencia sanitaria, una es la del aislamiento. Digamos, es un virus que tiene una capacidad de contagio no solamente muy alta, sino que una cantidad de días, no está bien decir supervivencia porque no es un organismo vivo, pero digamos, una cantidad de días en la que puede contagiar con personas asintomáticas. Digo, entonces durante 14 días, uno puede estar, más o menos 14 días, uno puede estar contagiando a otras personas sin tener síntomas. Entonces, esta situación, digamos, pareciera que una de las cuestiones es el aislamiento físico para evitar contactos. Bien, pensémoslo en las cárceles. O sea, pensémoslo en Argentina. Un aislamiento físico adoptado bastante tempranamente, bastante rígido y bastante tempranamente, y lo podemos comparar eso con, no con Europa, que por ahí tienen momentos distintos, lo podemos comparar con países latinoamericanos limítrofes, por decir el caso Brasil, ¿no? Que tomó otras decisiones, y hoy tiene arriba de 8.000 muertos, y Argentina algo más de 200. Entonces,
Entonces pensamos que esa es una vía posible o una vía necesaria, la del aislamiento. Bien, pensemos esto en la lógica carcelaria. Si nosotros pensamos que tenemos una tasa de hacinamiento superior al 120%, 130% en la provincia de Buenos Aires, algunas cárceles de la provincia de Buenos Aires tienen una tasa de hacinamiento cercana al 50%, donde entra uno, hay uno y medio. ¿Cómo es posible el aislamiento, el tomar, el alejarse, el evitar contagio, el estar a 2 metros, como estos planteos que estamos haciendo cuando uno va a hacer compras, cómo estar a 2 metros en un lugar donde deberían entrar 500 personas y hay 1200? No es posible, no es posible. Pero además hay que considerar que a ese lugar ingresan y egresan mucha gente. Una de las primeras medidas que se tomó es limitar, restringir o anular directamente las visitas, para que evitar el ingreso y el egreso, las visitas. Entonces, en compensación o para paliar esta situación, se entregaron tarjetas telefónicas, se habilitó en algunos lugares, solo en algunos lugares, y eso es toda una discusión que podemos tener, el uso de celulares, pero Sí, la te gente queríamos ingresa y preguntar sobre egresa. eso. Claro, pero la gente ingresa y egresa el personal penitenciario y el personal sanitario. Todo el tiempo ingresa y egresa. Por mostrar algunos números, porque también eso nos da una pauta. En Sierra Chica, cárcel de la provincia de Buenos Aires, hay 500, a ver, voy a buscarles el, sí, sobre 2.600 personas privadas de libertad, hay 500 personas que son personal penitenciario. Digo, en Olmos, perdón, en Sierra Chica sobre 2.500, 500 personas. En el Servicio Penitenciario Federal, sobre 1.850 en Devoto, hay 1.200 oficiales y suboficiales del servicio penitenciario. En Ezeiza, sobre 2.400 personas privadas de libertad, 1.800 personas del servicio penitenciario. O sea, no son 4. Hay un gran ingreso Claro. y egreso, y hay que agregarle el personal sanitario eventualmente. Hay que agregarle eventualmente, si hay ingresos de abogados o abogadas, puede ser que eso se haya restringido bastante. Lo que quiero decir es que un contagio en un lugar, cuando alguien que entra, que contagia un lugar a alguien que está privado de libertad, superpoblado, con 2.000 personas privadas de libertad, en un contexto bastante acotado de espacio físico, la posibilidad de contagio masivo es casi inmediata. Es casi inmediata, sobre todo si pensamos que la cantidad de días que una persona puede ser asintomática. Entonces la posibilidad de que se contagien a alguien allí adentro es nuevamente que contagien a otro personal penitenciario o sanitario que a su vez vuelva a salir. O sea, aún desde la perspectiva más individualista y egoísta, pensar que la drástica disminución del hacinamiento carcelario está mal, eh, es ilógico incluso desde esa perspectiva, no ya desde la perspectiva del derecho a la salud de las personas privadas de libertad o de las personas que trabajan en esos centros de detención. Claro, Digo, en entonces, definitiva de afecta esa la salud de perspectiva, todos y de todas. es claro que es inevitable, es absolutamente inevitable, es absolutamente contradictorio pensar que en un supermercado relativamente chico no pueden ingresar más de 5 o 10 personas y tiene que haber 2 personas atendiendo, pero en una cárcel pueden haber una o dos veces más de la cantidad de personas privadas de libertad sin ningún inconveniente. Cuando en un Y si el supermercado estamos virus, hablando de 15 personas y en una casa estamos hablando de 2.000 más 1.000, digamos, ¿no? 3.000 ujú, personas en un establecimiento carcelario. claro. Y te hago una pregunta, si vos tenés conocimiento, ¿qué medidas se están llevando adelante dentro de los establecimientos penitenciarios para poder en algún punto, no creo que garantizar por la situación de hacinamiento que describís, pero intentar generar quizás las mayores condicionamientos para soportar la emergencia? Digo, alguna separación entre grupos de riesgo y grupos de no riesgo, o el aumento de recursos sanitarios. ¿Esto está sucediendo o la situación sigue igual a lo que era antes de la pandemia? La situación no sigue igual, pero por supuesto el abordar eso no es sencillo, no es para nada sencillo. Se han dictado protocolos, la posibilidad de
alojamiento y realojamiento y mover a ciertas personas de un lugar específico, módulos, pabellones, unidades residenciales a otro, también está de alguna forma restringido, de alguna forma reanalizada para evitar movimientos. Las personas que van al hospital penitenciario también cuando vuelven se toman ciertas medidas, o por lo menos así está definido en ciertos protocolos, y ese era uno de los reclamos de las personas que estaban privadas de libertad, no solamente en Devoto, pero Devoto tomó cierto estado público la semana pasada. Después, bueno, obviamente vinculados a cuestiones de limpieza, etcétera. Tal vez las medidas, y entre esas medidas, bueno, lo que hay el informe del Centro de Ejecución Penal releva alguna de esas medidas como reclamos, digamos, o como pedidos al Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? A quienes de alguna forma tienen a cargo el control de los establecimientos carcelarios. Algunos son esos reclamos, entre otros, ¿no? Vinculado a la comunicación, etcétera. Pero tal vez el mayor reclamo tiene que ver con poder disminuir la tasa de hacinamiento. Ese es un reclamo central, digamos, que es el mismo reclamo, es la misma política, digamos, que se está teniendo para las personas que no están privadas de libertad. Digamos, aislamiento y limpieza. Bueno, el aislamiento es la primera decisión. Entonces, tenemos que pensar en esa disminución. Todavía sigue habiendo hacinamiento carcelario. Digamos, la disminución ha sido muy, muy baja, pero dentro de lo que hubo, aún mantiene el hacinamiento carcelario. Tenemos que pensar, el otro día decía también Raúl Zaffaroni, ¿no? Que, bueno, no se peleen con nosotros que estamos planteando estas cosas, peleense con los europeos, ¿no? Peleense con el mundo. Claro, con la OMS, digamos. Claro, vean lo que hizo el mundo. Y entonces vemos cada tanto algunas noticias del tipo, bueno, el país tal liberó 1.000 personas, 2.000 personas. Las libertades Sí, en el ámbito federal son mucho más bajas, son muy bajas, y la mayoría son de arrestos domiciliarios, además, ni siquiera son libertades. Ahí también claro, eso podemos comparar con... Sí, no, perdón que te interrumpa, pero justamente para discutir un poco este tema de, que volviendo a lo de las fake news, ¿no? Que se habla mucho de liberar delincuentes y que es un concepto sumamente erróneo. Entonces te ujú. queríamos pedir si nos podías explicar un poco para quiénes está prevista la prisión domiciliaria en estos casos. A ver, la prisión domiciliaria inicialmente, o como decía hace unos años, en el ámbito federal, digamos, cada provincia tiene sus particularidades, pero en el ámbito federal, o por lo menos en el ámbito código penal, la prisión domiciliaria estaba prevista para personas mayores de 70 años. La ley de ejecución penal también incluye a las personas que tienen alguna enfermedad en algún periodo en particular, o para las mujeres, madres con niños de menos de 5 años. Esto en el momento también ha sido extendido a padres, digamos, este, por el interés superior del niño o de la niña. Pero eso sería para los casos de personas condenadas. Para el caso de personas no condenadas, la prisión preventiva es una excepción. Y el Código Procesal Penal Federal, que todavía no terminó de entrar en vigencia, pero algunos artículos sí, esto es como hasta difícil de explicar, establece que la prisión preventiva es la última alternativa ante un encarcelamiento por peligro de fuga o peligro de obstaculizar el juicio, es decir, antes de una sentencia y eventualmente antes de una condena. Y una de las alternativas es la prisión domiciliaria. Cuando se entiende que el riesgo de fuga o del riesgo de entorpecer un juicio se resolvería con una prisión domiciliaria y no con una prisión privativa de libertad en una cárcel. Con lo cual, depende de los casos, cualquier persona podría tener, depende del caso, una prisión domiciliaria. Lo cierto es que hay muy pocas prisiones domiciliarias, en general, digamos, podemos retrotraernos a febrero, hay muy pocas prisiones domiciliarias. El informe de la Procuración Penitenciaria muestra que hizo el cuadro, tiene un cuadro comparativo, la cantidad de prisiones domiciliarias en abril, marzo, sí, mitad de marzo a mitad de abril del 2018, en el ámbito federal se dispusieron 21 prisiones domiciliarias. O sea, vemos que no es la habitualidad. Para Eh, nada.
y en este periodo se dispusieron 314, digamos, hay muchas más, pero si pensamos que la cantidad de tasa de encarcelamiento en el ámbito federal son 13.000 personas, la verdad que no es un número, no es un número de ninguna manera, son menos de 300 personas en comparación, o 300 personas más. O sea, es un número alto en comparación con el mes pasado, con el mismo mes del año pasado, pero es un número extremadamente bajo si lo consideramos en los términos de los números eh, del sistema penitenciario, de tasa de hacinamiento y de la emergencia sanitaria que nos requiere, ¿no? Eh, pero básicamente, de todas formas, a quienes deberían aplicársele la prisión domiciliaria o eventualmente una libertad, pero digamos, mayormente no se han dado estas lógicas de libertad, sino de prisión domiciliaria, como estamos viendo. Y para eso hay 3 acordadas de las 3 cámaras de casación, si se quieren, más relevantes por el espacio físico y por la cantidad de personas privadas de libertad. La de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Casación Federal y la Cámara de Casación Nacional. Básicamente, ¿qué dicen? No dicen lo mismo, pero básicamente, ¿qué dicen? Bueno, tratan de alertar a los jueces y juezas de esos espacios, de esos ámbitos territoriales, para que procuren pensar alternativas a la prisión en cierto grupo de delitos, en cierto grupo de casos. Primer caso, las personas que tienen un riesgo muy alto o un riesgo más alto de morir ante un caso de contagio de COVID. Digamos, lo mismo que ocurre en el ámbito libre, digamos. Estamos viendo que el promedio de las personas contagiadas está alrededor de los 40 y pico de años, pero el promedio de las personas muertas ronda los 70 u 80 años, digamos, ¿no? La tasa de mortalidad, de letalidad, es alrededor del 15 o 20% de las personas contagiadas cuando superan los 65 o 70 años. Digamos, ahí es complejo. Bueno, entonces, por edad, primera cuestión que habría que considerar, evitar el encarcelamiento, y por enfermedades preexistentes que los ponen en esta misma situación, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Esos serían un primer grupo. Otro grupo, mujeres con niños o mujeres embarazadas. Otro grupo, y ya ahí no tiene que ver directamente con la posibilidad de contagio, sino con la posibilidad de disminuir el hacinamiento carcelario, personas que le falten muy poquito tiempo, escasos meses, para cumplir la condena. Yo resolví el mes pasado en un caso de una persona que la habían condenado a 6 meses y le restaban 20 días por cumplir. Digamos, un delito por una pena leve, que encima le faltaban muy poquitos días por cumplir, está cumpliendo hasta la semana que viene arresto domiciliario monitoreado en forma electrónica por el Ministerio de Justicia. Otros casos son de delitos muy leves, digamos, hay muchas personas condenadas por hurto, por ejemplo, por hurto de cosas de supermercado, digamos, esto que parece un absurdo, que hay gente que me dice, no, esto no puede ocurrir, esto no lo creo, basta mostrar algunas sentencias de personas condenadas por robar 2 o 3 pedazos de queso, 2 shampoos, unas toallas en un supermercado, condenadas a pena privativa de libertad de varios meses, ¿no? Hay que recuperar la totalidad. Digo, más allá, sí, claro, serían casos de insignificancia, serían casos donde, particularmente pienso que eso no es delito directamente porque no afecta el patrimonio de una cadena de supermercado de ninguna manera, y esto que a veces es resistido, es pensado como una cosa casi del orden, de lo subversivo del orden, ¿no? En algunos lugares es así, y no hay que irse muy lejos. Por ejemplo, en Neuquén, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén decidió que eso no lo va a perseguir, y que en todo caso las cadenas de supermercado tienen la posibilidad del derecho de admisión, sencillamente. Esto abriría todo un debate sobre condenas por robo de comida o robo de cuestiones insignificantes. Pero bueno, ciertos delitos leves pareciera que no deberían estar, deberíamos reducir la tasa de hacinamiento, y sobre todo las personas privadas de libertad sin condena. Ahí tenemos toda una cuestión. Entonces hay que evaluar qué delitos y qué riesgos hay. Hay personas privadas de libertad sin condena por robos
sin violencia, o por hurtos. Entonces, no solamente son delitos muy leves, insignificantes y que tal vez tengan una pena muy baja, sino que ni siquiera tienen condena. No es poco habitual, no es poco habitual que personas firmen lo que se denomina juicio abreviado, es una renuncia al juicio y aceptar la culpabilidad, porque la pena que le requiere el Ministerio Público es inferior a lo que llevan detenido. O sea, por las dudas, están detenidos hace un año, pero después los condenan a 8 meses. Esto Claro. no es poco habitual. Esto no es poco habitual. Eh, bueno, otras de las recomendaciones de personas que hace bastante tiempo que están detenidas y que están a muy poquito tiempo de obtener, por ejemplo, la libertad condicional. Es más o menos lo mismo, no cumplen la pena, pero tendrían la libertad condicional. Saldrían en libertad condicional el mes que viene, dentro de 2 meses, dentro de, a lo sumo, 3 meses. Esas serían las recomendaciones. De todas formas, acá se dio una particularidad que es que hay que también analizarlo en este contexto. Las cámaras de casación resuelven como resuelven los jueces y las juezas, ¿no? Los tribunales, caso a caso, en cada caso, no legislan para todos los casos. Entonces, en este caso lo que fueron simplemente eso, recomendaciones, una suerte de llamadas de atención, de sugerencia y de cierto apoyo, digamos, si se quiere, de las cámaras de casación, alineándose con una perspectiva política, no digo política partidaria, sino política de decisiones de las tomas de ejercicio de poder para afrontar una situación, por cierto, excepcional y por cierto, bastante grave. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que en muchos ámbitos se ha tomado eso como una afectación a la independencia judicial. A punto tal de que un juez en la ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad, no solamente uno, pero uno en particular declaró la inconstitucionalidad de la recomendación. Esto es absurdo, es absolutamente absurdo. Es como si en las plazas dijeran, ni siquiera se prohíbe pisar el césped, sino les pedimos, les recomendamos, entre lo posible, que no pisen el césped porque recién lo sembramos, y que alguien hiciera una denuncia porque se siente privado de libertad porque tiene una recomendación de no pisar el césped. Es tan absurdo como Un eso. disparate. Ahora, lo pensamos en términos de disparate, lo pensamos en términos de esto nos dice algo del termómetro de algún espacio judicial, y por ahí nos dice algo. Nos dice algo no sobre la forma de la recomendación, sobre la forma de la acordada, sino sobre el contenido. El contenido en algún punto va en una línea protectora de derechos, que en realidad protectora de derechos a toda la comunidad, pero en particular a las personas que más afectado tendrían su derecho a la salud, porque están en un contexto de altísimo riesgo de contagio y en algunos de altísimo riesgo de muerte si se contagian. Claro. Entonces pareciera que va en esa línea, ¿no? El reclamo, la resistencia, que va por ahí un poco en la línea después de ciertos titulares de algunos medios de comunicación, y cómo esto pega rápidamente en algunos sectores que golpean ollas en reclamo de lo que se tergiversa, ¿no? Porque pareciera que todos están en libertad, ¿no? Salieron a matar a un montón de gente que estaba privada de libertad por múltiples homicidios. Bueno, no es así, no es así. Claro. Y tal cual que hay una profundización en este momento por ahí de derechos y garantías de las personas privadas de su libertad, que encuentra una resistencia en ciertos sectores de la sociedad. Y un poco la pregunta que teníamos para hacerte alrededor de este tema es cómo podemos seguir profundizando una vez finalizada la situación de emergencia en estas garantías y en estos derechos de las personas privadas de su libertad, como, no sé, mencionabas hace un rato vos, y que nos parece súper interesante hablar un poquito también del juez Mario Juliano, que habilita el habeas corpus colectivo que permite el uso de teléfonos celulares, las prisiones domiciliarias para personas que lo requieren, como que hay toda una oleada de ampliación de derechos y garantías, y por ahí estaría bueno pensar en sostenerlas también finalizada la situación de emergencia. Sí. Yo tiendo a pensar eh, que cualquier mecanismo que nosotros podamos establecer, diseñar, implementar, que tenga el punto fuerte en los hombros de algunas personas en particular, es un parche, no es una buena decisión. ¿Por qué digo esto? Porque podemos
juntar, contar, no digo con los dedos de la mano, pero tampoco nos sobran tantos a determinadas personas que están dispuestas a tener determinadas resoluciones, digo, también en el ámbito judicial. Un habeas corpus es una situación excepcional, y la decisión de que puedan usar teléfonos celulares, digo, también es excepcional en el sentido de, no porque eso debería ser una excepción, sino porque es algo en el contexto de los derechos, es una cosa muy específica, no digo chiquita, para esas personas no es chiquita, pero en el contexto de la cantidad de personas privadas de libertad y en el contexto histórico, digo, cuando Mario Juliano se jubile, vamos a necesitar otro Mario Juliano en ese mismo juzgado para mantener una continuidad. Y además, ¿qué necesitamos en otros tribunales, no? Con solo pensarlo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito, te he hecho la cuenta, no me acuerdo si era, creo que nacional y federal, digamos, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, tenemos, sin contar los jueces y juezas provinciales, cerca de 250. Entonces, ¿de qué dependemos? De que 1, 2, 3, 7 hagan qué cosa. Si nosotros pensamos eso en los hombros de determinadas personas, ese es el eslabón más débil de una organización, en el sentido de que lo estamos sosteniendo en los hombros de de alguien que en algún momento se va a morir, se va a jubilar, se va a cansar o va a ser presionado de tal manera que de alguna forma algo va a impactar en eso. Entonces, digo, me parece perfecto la decisión de Mario, me parece perfecto tomar ciertas decisiones en varios sentidos. Ahora, tal vez hay que pensarlo en términos institucionales, digamos, pensándolo ya no a corto plazo, digamos, a hoy, a autorizar usos de celulares, etcétera, perfecto. Pero por ahí a mediano plazo tenemos que pensarlo en otros términos. En quién pagan digamos, quién es, a ver, en el ámbito del derecho procesal penal, yo suelo pensar que hay como una superposición de personajes. A ver si me puedo explicar con esto. Es una obra de teatro donde tenemos menos actores que personajes. Entonces hay ciertos actores que hacen varios personajes. Hay actores muy buenos que pueden hacer eso y se cambian de la peluca, etcétera, y parece que. Pero la cabeza es la misma. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de enjuiciamiento donde el que investiga y el que controla que el investigador no se sobrepase es la misma persona, como ocurre en el sistema federal, digamos, el juez de instrucción investiga y a su vez controla las garantías que no le priven de garantías a la persona imputada, digamos. Entonces, a veces investiga y a veces dice, no, me voy a controlar a mí mismo. Eso, digamos, puede haber jueces que lo pueden hacer mejor que otros, pero institucionalmente es un problema. Necesitamos un fiscal que investigue, o una fiscal que investigue, y un juez o una jueza que le ponga límites a esa investigación cuando afecta a derechos, digamos, personas distintas. Si nosotros en un juicio tenemos personas que el tribunal puede hacer preguntas, en algún punto está ocupando el lugar del fiscal o de la fiscal, que tendría que haber hecho esa pregunta, y si te les queda dudas, resuelve como un jurado a la lógica anglosajona, le quedan dudas, entonces no es culpable. Digamos, el que tenía que acusarlo correctamente no lo hizo, no logró mostrarlo. Esto se dan en muchos ámbitos. En el ámbito carcelario suele ocurrir esta situación, la explicación del poder punitivo. A mí me parece que lo que podemos hacer institucionalmente es tratar de conseguir más actores para que cada uno haga su personaje, su rol, su función. Y en el ámbito del encarcelamiento tenemos un problema en ese sentido. Me parece que una forma interesante de resolver algunas cuestiones, en primer lugar, nuevamente es con el cupo. Sin determinar. ¿Se me trabó a mí? O... Por ejemplo, digo, hoteles, geriátricos, cualquier lugar donde uno ingresa más gente de la que puede ingresar, el gobierno local, municipal, va y lo clausura. Digamos, en un estacionamiento, en cualquier lugar donde hay capacidad, en un cine, en un boliche, en cualquier lugar donde hay más capacidad, más gente de la capacidad, tiene una clausura. Salvo en los ámbitos carcelarios. Ahí pareciera que no hay ningún problema. Y no hay ningún problema porque los mismos que encarcelan, o los mismos que disponen encarcelamientos, son los mismos que controlan. Digamos, y está disperso en una enorme cantidad de cabezas. Quiero decir, el problema del hacinamiento carcelario
no es la falta de cárceles, podría serlo, pero ya estamos viendo que se construyen cárceles y quedan superpobladas igual. El problema de las cárceles no es la gente que comete delitos, la mayoría de los delitos no son descubiertos, salvo alguna tasa bastante baja, que es la de los homicidios, digamos, porque hay una persona muerta, pero si no hay un montón de delitos que no se denuncian, hay delitos que no se descubren, etcétera. La razón de las... Y encima, digamos, estamos viendo que el hacinamiento carcelario está vinculado sobre todo a delitos que no son los delitos más graves. Digamos, el porcentaje alto no es el de los delitos más graves. Entonces, el hacinamiento carcelario está vinculado a quienes deciden encarcelar. Y quienes deciden encarcelar son los jueces y las juezas. Entonces, tal vez ahí hay que pensar que a quien le interesa una condena o una privación de libertad como prisión preventiva, debería ser a quien acusa, debería ser al Ministerio Público Fiscal. No, nuevamente, dividir esta lógica de que investiga y acusa del que controla garantías, de que se investigue sin violar garantías. El que le interesa encarcelar no tiene que ser el mismo que el que controla, porque si no es imposible. Y además es imposible por esta lógica de la independencia judicial. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre 200 jueces quiénes son los o las encarceladas que deberían estar y cómo le digo al juez de al lado, no, vos tenés que largar a este sin mayor inconveniente? Entonces, tal vez habría que pensar cárceles definiendo el Claro. cupo, definiendo cuánta cantidad de personas puede ingresar ahí, y eventualmente el sistema judicial, un juez puede clausurar determinado lugar. Bueno, este lugar no tiene vidrios, este lugar tiene los cables expuestos con posibilidad de electrocución, en ese espacio no puede entrar gente. Bueno, hasta que no arreglen esto, se disminuye la cantidad de personas que pueden ingresar ahí, y que en todo caso después si quieren, el Ministerio Público Fiscal quiere hacer ingresar a alguien más pidiendo una detención, y el lugar está completo, tendrá que decidir el Ministerio Público Fiscal cómo hace ese lugar. Y ahí sí es un órgano jerárquico que le puede decir a tal o cual fiscal, bueno, usted tiene detenido personas por hurto. Yo necesito que me libere estas personas por hurto, porque necesito detener a personas que intentaron un homicidio, por ejemplo. Pero no puede ser Claro. a costa de los Adrián, derechos de las personas privadas de libertad. Sí, un minuto, perdón que te interrumpa. Pasa que te quería avisar que Instagram en 5 minutos nos corta porque te deja 1 hora de vivo nomás. Entonces, nada, para que vos perfecto. sepas y también si querías hacer como una reflexión final de la charla, que la verdad que estuvo re interesante y que no nos agarre así de la nada y se nos corte el video. Bien. Bueno, básicamente yo lo que voy a hacer, en realidad enviarles a ustedes tal vez, porque sería por ahí la forma más ágil para que les llegue a todas las personas que de alguna forma han accedido a esta charla o lo siguen, son la página para ver los informes del SNEP y estos 2 informes que yo dije de la Procuración Penitenciaria y del Centro de Ejecución, porque me parece que sirven para socializar información. Y la otra cuestión es invitar a pensar, ¿no? A reflexionar y pensar. Hay un par de textos que por ahí está interesante pensar también en este contexto y pensarlos en nuestras emergencias. Yo tenía algunos libros acá para mostrar, pero solamente quiero mostrar uno porque arranca diciendo algo así como: las creencias no necesitan ser coherentes para ser creíbles. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por ver su coherencia, para ver si merecen que les creamos o no. Y trabaja el tema cárcel, pero trabaja el tema política. Es un libro de Zygmunt Bauman, es un libro bastante viejo, se llama En busca de la política, que es que se ve ahí, se ve al revés porque está la... Pero me parece que es un libro muy interesante porque piensa también en la lógica de lo electoral, digamos, un poco lo que recupera Zaffaroni con la criminología mediática. Así que me parece que un poco mostrar los números era lo que quería para que cada quien después tome sus decisiones, y un poco invitar a que reflexionemos y a pensar. Perfecto, buenísimo. Bueno, la verdad que estuvo súper interesante, un montón de información nueva, importantísima nos aportaste hoy y te agradecemos muchísimo que hayas querido participar y sumarte a conversar con nosotros. Así que si nos envías toda esta información y todos estos archivos que nos están diciendo, después nosotros lo compartimos con todos los chicos que vieron el video. Bueno, perfecto. Bueno, un saludo grande y los felicito y las felicito
por abrir estas charlas, porque, digamos, me parece que son interesantes para compartir información y para reflexionar críticamente, que a veces es lo que estamos en deuda, ¿no? Bueno, mando un Sí, saludo. totalmente. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, les haya gustado. Gracias a todos los que se sumaron, a todas y a todos los que se sumaron. Este es un ciclo de videos que estamos haciendo. El martes tuvimos uno con Marisa Herrera, la semana pasada tuvimos con Zaffaroni, con Julia Mengolini, con Diego Dukelski, Gustavo Caramelo, que son otros profesores de la facultad, con Brenda Mato, con Vicky Montenegro, con Mariano Recalde. Digo, bueno, estamos haciendo estas actividades, probablemente la semana que viene y la otra vamos a estar subiendo nuevos vivos. También si les interesa discutir alguna problemática en particular, nos pueden mandar por privado y nosotros podemos pensar oradores o nos pueden proponer también oradores que les interesen a ustedes. Y guardamos todos los vivos en nuestro Drive, donde también pueden encontrar material de estudio y lecturas políticas, lecturas feministas que están buenísimas. Y si no, en nuestro canal de YouTube, que también está en la página, así que ahí también pueden ver todos los otros vivos que estuvimos haciendo y también van a poder ver este vivo que a partir de mañana ya va a estar disponible por si lo quieren socializar o lo quieren volver a ver. Así que nada, muchísimas gracias a todos por sumarse, espero que se sigan sumando a las actividades que hacemos y les mando un saludo y un beso grande a todos y a todas. ¡Mua!